Desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote les enviamos un saludo fraterno a todos ustedes. Gracias por seguirnos acompañando en su programa Jesús Evangelio. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante en continuación de nuestro año jubilar. El tema de hoy va a ser acerca de la oración como escuela de aprendizaje. Y me acompaña mi hermano José Carrillo. Un saludo, querido Josué, querido televidente, todas aquellas personas que a esta hora nos sintonizan para ver este programa. Hoy vamos a reflexionar, ya como lo decía el compañero, en torno de la oración como una escuela de la esperanza. Qué importante es hoy para cada uno de nosotros que volvamos a poner los ojos en la oración, como el camino que nos va llevando a una transfiguración plena con Cristo. Queridos hermanos, síganos acompañando en su programa, especialmente en el siguiente segmento de Escucha la Palabra. Del Evangelio según San Lucas. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos televidentes, queridos amigos, en esta sección de Escucha la Palabra de Dios, les he querido traer este pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y qué bien nos cae este texto de la Palabra de Dios para el tema que vamos a tratar en este programa Jesús Evangelio. La oración como ese método, como ese lugar para alcanzar también la esperanza. Y ya este apóstol que le preguntaba a Jesús, que le pedía que le enseñara a orar, nos deja ver algo muy importante. La oración es una búsqueda. La oración es un propósito que nace del corazón de la persona, del cristiano, del hombre y la mujer que siente la necesidad de hablar y de comunicarse con Dios. Me ha llamado mucho la atención siempre que escucho estos cortos versículos, porque es la oración común. Es la oración dominical, lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica, en la que nosotros de manera sencilla y a través de pocas palabras nos comunicamos con Jesús. Es que la oración, mis hermanos, no es una cosa de palabras. La oración, queridos televidentes, no es un mero repetir. La oración sincera desde el corazón es un diálogo donde muchas veces sobran las palabras, los versos compuestos, los discursos escritos para que el corazón se abra y hable con el Maestro. Hoy veamos la oración no solo como diálogo, como comunicación. Veamos la oración como un momento de buscar esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Esperanza de que tenemos un Padre. Esperanza de que nuestra recompensa está en el cielo. Esperanza de que Dios no olvida a sus hijos, no olvida a nosotros que somos sus criaturas, sino que está siempre con nosotros. Podría terminar esta reflexión con las palabras también de otro pasaje bíblico. Para Dios nada hay imposible. Y la oración es eso,
es descubrir que tenemos esperanza. La oración es la certeza de que tenemos a un Dios que nos escucha, que está con nosotros, que camina con nosotros, que es nuestra mejor esperanza. Digámosle hoy a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, para que orando no desfallezcamos, pero sobre todo para que orando no perdamos la esperanza de un mañana mejor, de una recompensa en el cielo. Ahora, iluminados por la palabra de Dios, vayamos a la siguiente sección: escucha y conoce. Ahora sí, vamos a reflexionar sobre la oración como una escuela de esperanza. Pongamos los ojos pues en Jesús, Él que es el Maestro, Él que nos enseña a que la oración cumple un papel importante para el discípulo. Jesús pasó mucho tiempo de su vida orando, enseñando a los discípulos el sentido de la oración. Y la oración tiene un sentido muy importante, el cual nosotros debemos de poner en práctica. La oración es la herramienta como yo me comunico con Dios. La oración se convierte en ese canal donde yo le presento al Señor mis situaciones. La oración, pues, es donde nosotros vamos entrando en intimidad con el Señor. Jesús lleva aparte a sus discípulos a orar. Jesús dedica mucho tiempo a la oración. Es la oración, la intimidad, lo que me lleva a mí a tocar mi propio ser para decirle al Señor: necesito de tu ayuda. La oración se convierte en ese bálsamo de la esperanza, donde yo encuentro el alivio suficiente en los brazos del Señor. La oración, queridos oyentes, se convierte en la herramienta donde yo le digo al Señor: aquí estoy, escúchame, Señor. Así como el Salmo nos dice, el Señor escucha a un corazón contrito y humillado. Queridos hermanos, la oración debe de convertirse en esa herramienta práctica que nosotros hacemos todos los días para agradecer, para interceder por los otros. La oración se convierte en el puente donde nosotros vamos avanzando al encuentro definitivo con el Señor. Josué, ¿qué tan importante es la oración para cada uno de nosotros? Que a lo largo de la historia vemos cómo los hombres incluso se apartaban de la ciudad, iban al monte, vivían de una manera ermitaña, una forma de encuentro con la oración. La oración se convierte en aquella realidad donde yo me encuentro con aquel que me hace pleno. La oración se convierte también en el bálsamo de la regeneración del ser humano, donde yo me voy transformando cada día, donde yo voy descubriendo el sentido de la vida, donde yo también voy descubriendo de que el Señor me va sosteniendo a pesar de las dificultades. Josué, quiero hacerte yo ahora una pregunta. ¿Cómo la oración se convierte en esa escuela de esperanza? ¿Y cómo nosotros debemos hoy de convertirnos en esos discípulos que vamos aprendiendo cada día del Maestro a hacer una oración más íntima y plena que nos lleve hacia el Señor? Bien, hay un dicho que dice que el que tiene sed busca el agua. Es como hablar de que tiene que existir un movimiento de nuestra parte para acudir a aquel lugar donde podemos saciarnos. Pero justamente al hablar de que nosotros acudimos o vamos a un lugar, entonces nosotros podríamos decir de que al querer referirnos a la oración, o más allá, al querer referirnos a encontrarnos con Jesús por diferentes circunstancias. Algunos puede ser que dirán: no, yo me quiero encontrar a Jesús porque quiero comunicarme con Él, porque quiero respuestas, porque quiero consuelo, porque tengo dudas, porque lo quiero confrontar. Y cualquier persona puede decir: pues, ¿a dónde voy? Justamente tiene que haber un lugar. Y la oración se vuelve ese lugar, se vuelve esa escuela, se vuelve ese canal donde yo me puedo comunicar con Dios. Y a través de esta comunicación, que es la oración, yo puedo entrar en sintonía con Él y tener diferentes experiencias. Porque ciertamente la oración, si la vemos como un lugar, justamente eso, un espacio, un medio. Pero la oración conlleva una gran cantidad de experiencias muy personales. Hablamos de una experiencia religiosa, la misma espiritualidad del ser humano, del hombre, cada uno la vive bajo diferentes acontecimientos.
no son de la misma manera. Entonces, el lugar, la oración, se vuelve ese lugar propicio para nosotros poder acudir a aquella necesidad que estamos teniendo. Pero también, ojo con esto, a Dios no solo acudimos por necesidad. A Dios podemos acudir por muchos otros motivos. Porque si nosotros vemos en Dios a un Padre, si nosotros vemos en Dios, en su amor misericordioso, una maternidad, si nosotros vemos en Dios una figura de amistad, justamente nosotros mismos, de nosotros va a surgir un deseo de querer acercarnos, como cuando nosotros vamos a un parque. ¿Y qué es lo que pretendemos en un parque? Seguramente encontrarnos con un amigo, seguramente tener un momento especial, algunos dirán de diversión, de camaradería, un momento agradable de amistad. Justamente nosotros acudimos, vamos, hay un movimiento. La oración implica un movimiento de irme a encontrar con ese amigo, para conversar con él, para darle gracias, para decirle los motivos de mi día a día, diferentes motivos que tenemos, diferentes reacciones que podemos encontrar, pero la oración es ese lugar para encontrarnos con ese amigo. Ese amigo, decir que quizás en un momento fue un desconocido y ahora se vuelve amigo, pero también para algunos puede ser encontrarme con ese que le quiero confrontar, que le quiero preguntar, que quiero que me responda, que le quiero decir lo mal que me siento. Pero igual, cuando estamos enfermos, acudimos a un médico. Cuando tenemos hambre, acudimos a un lugar donde hay comida. Cuando queremos jugar, acudimos a un lugar donde se va a hacer deporte. Eso, acudir, movernos, ir. Esa es la invitación de hoy. Que nosotros podemos ver en la oración ese lugar donde hay que ir, movernos. Justamente un movimiento corporal. Pero más allá de un movimiento corporal, un movimiento del corazón. Y bueno, en la oración también podríamos decir de que en esta sintonía de la escuela, de la oración vista como una escuela de la esperanza, también hay muchos testigos que nos pueden dar instrumentos. Porque, José, la realidad es que, ¿quiénes recomiendan la oración? Aquellos que oran. Aquellos que no han pasado una experiencia de oración, no creen por tanto en la oración, no lo van a recomendar, porque no lo sienten. Pero aquellos que han vivido una experiencia íntima de oración y que se les nota, porque se debe manifestarlo, frutos del Espíritu se manifiestan, estas personas se vuelven testigos. Y me gustaría que nos contés si conoces de algún testigo de la esperanza que en la oración ha encontrado una escuela. Claro que sí, Josué, pero antes de hablar del testigo, quiero hacer primero referencia otra vez a Jesús. Qué tan importante es la oración, que Jesús pasó mucho tiempo haciendo la oración. Y cabe la pregunta, ¿cómo nosotros oramos hoy en día? Jesús hace una oración que brota de su íntimo ser, de su intimidad, de lo más profundo de él. Jesús no hace una oración repetitiva. Jesús expresa con sus labios lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Y ahora sí, en el tema de los testigos, hay un testimonio muy bonito, que es el testimonio del cardenal Bantuán. Este hombre, el Papa Juan Pablo II, lo invita al Vaticano a que dicte unos ejercicios espirituales, unos retiros espirituales. Y este hombre se preguntaba, ¿de qué voy a hablar? Pero antes de esto, el cardenal Bantuán fue un hombre que vivió la prisión a causa de la política del Estado donde él se encontraba. Es un hombre que dentro de la cárcel experimenta el dolor y el sufrimiento, pero es un hombre que también dentro de la misma prisión aprende a amar más profundamente a Dios. Se siente él amado con Dios y también siente el amor por medio de la oración que le expresa a la comunidad. Bantuán es un hombre que vive en prisión, que está en la prisión, ya como te lo decía Josué. Estando en prisión, Bantuán vive unas condiciones muy difíciles que para las personas que de pronto han estado en la cárcel, han vivido, han experimentado, o aquellas personas que han tenido un ser querido en la prisión, han experimentado esto. Bantuán primero es cohibido de celebrar la Santa Eucaristía. Bantuán es limitado, porque es un obispo,
Bantuán es limitado a poder guiar su comunidad, a seguir pastoreando su comunidad, y vive como un prisionero, con condiciones difíciles. Pero dentro de la prisión, Bantuán se convierte en un testigo para los demás, para las personas que se encuentran presos. Bantuán se convierte en ese anunciador de la palabra. Bantuán, con las condiciones difíciles y de pronto reducidas, sigue celebrando la Sagrada Eucaristía como el alimento, como aquello que lo va confortando para seguir descubriendo que la cárcel no es la limitación para seguir convirtiéndose en testimonio. Bantuán se convierte en ese hombre que a tiempo y distiempo anuncia al Señor. Pero Bantuán en la cárcel va experimentando también la oración de los demás. Él dice que sin la oración no sería, de pronto la oración se convierte como en la herramienta que lo ayuda a encontrar cada día la sonrisa tierna de Dios. Por eso Bantuán no deja de ser un testigo. Al contrario, se convierte en una persona que encarna lo que el Evangelio nos pide. Dichosos ustedes cuando los persigan por causa del nombre de Jesús. Bantuán, con su experiencia en la cárcel, nos enseña a entender y comprender las bienaventuranzas, la manera como Dios puede cambiar el mundo, que no es otra forma, no es por medio de propuesta. Dios puede cambiar el mundo por medio del Evangelio. ¿Y el Evangelio en qué consiste? En el amor. Ese amor que no fue capaz de pronto de detenerlo la prisión, sino al contrario. Bantuán oraba por aquellas personas que lo sometieron a este sufrimiento de estar encerrado. Pero Bantuán en la cárcel también descubre que la libertad no consiste en estar fuera, sino que la libertad está en hacer lo que el Señor nos pide. Bantuán se convirtió en testigo y se sigue convirtiendo en testigo de la esperanza para cada uno de nosotros cuando reconocemos el rostro del Señor en las situaciones difíciles de la vida, cuando también nosotros anunciamos, cuando de pronto pasamos por situación dura, cuando no hay vida, nosotros vamos sembrando la esperanza, la vida. De pronto cuando le damos un consejo a aquella persona que ha pasado por dificultad y con nuestra propia experiencia, porque la oración va marcada de la experiencia, de la vivencia de cada uno de nosotros, podemos decirle al otro, ánimo, Dios está contigo. Bantuán se convierte en un referente hoy en día donde a nosotros, por ser cristianos católicos, se nos persigue por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar. El testigo es movido por la fuerza del Espíritu Santo. El testigo es movido por la fuerza de la oración. Una oración que no brota de un día, una oración que va brotando con el paso de los años, cuando mi oración se convierte en una confianza plena para el Señor. Que en los momentos difíciles de la vida nosotros seamos esos buenos testigos, que aprendamos a confiar en el Señor, aun cuando no haya luz, aun cuando veamos nosotros que no hay nada que hacer, que descubramos que el Señor todo lo puede transformar, que para el Señor nada es imposible. Querido Josué, no sé si tú nos quieres contar algo acerca de un testigo o si sabes algo del cardenal Bantuán sobre su mensaje de testigo de esperanzas. Sí, ciertamente hay muchos que pudieran dar testimonio claro de la esperanza, digamos que es creíble su forma de vivir, su manifestación, pero también es importante no solo quedarnos con aquellas figuras que hoy reconocemos como grandes, porque hoy decimos el cardenal Bantuán, leemos sus libros de Testigos de la Esperanza. Bueno, él fue un cardenal y nos podemos quedar impresionados, pero también tenemos una gran invitación, José, que es que nosotros mismos, desde nuestros espacios, aun sea el espacio que consideramos más sencillo, nosotros mismos podamos ser testigos de la esperanza. Nosotros mismos podamos encontrar en la oración esa escuela de aprendizaje, esa escuela donde nosotros podemos ser testimonios, ser testigos de la esperanza, porque es necesario poder llevar esta esperanza a tantos. Hablamos muchas cosas sobre el mundo, hablamos sobre un mundo que está perdido, que
en crisis, que esto, que aquello. Muchas veces nos referimos al mundo de esta manera, pues justamente el cristiano está y estamos llamados a ser testigos de la esperanza, a, como decía el Papa Francisco en la Christus Vivit, a poder ser la estrella, las luces que alumbran las noches oscuras de tantos que caminan en la oscuridad. Entonces nosotros estamos llamados a ser esos testigos de la esperanza. Estamos llamados a nosotros mismos con nuestras vidas, con nuestras acciones, poder llevar luz a tanta gente que lo está necesitando. Es una manifestación de ir transmitiendo. Y en la oración es donde encontramos esa escuela. Muchas veces nosotros queremos grandes experiencias extraordinarias. O nos referimos a aquellas personas, no, que es que esa persona sí tiene un don impresionante, que esa persona predica, habla bonito, esa persona canta bien, esa persona hace. Pero siempre nos estamos fijando en los demás. Siempre y con error a veces pretendemos volvernos fotocopia de otros. Y se nos olvida que Dios nos ha creado únicos y originales. En cada uno de nosotros hay una espiritualidad y hay un ser original. Ese ser necesita despertar, necesita actuar, necesita encontrar la fuerza para ser transmisor de la esperanza. Cada uno de nosotros estamos llamados, José, estamos llamados a encontrar en la oración esa escuela. Esa escuela, ¿por qué? Porque es justamente beber de la fuente. Recuerdo una vez con una religiosa Josefina que nos cayó muy bien, estábamos en un encuentro nacional de jóvenes y le preguntamos, hermana, denos un consejo de qué podemos hacer nosotros para continuar nuestra vida de fe. Todo el mundo queriendo encontrar, no sé, que nos dijera un montón de palabras tan grandes, tan inspiradoras, y nos dijo algo tan sencillo, pero que luego lo resonamos y dijimos, pues sí. Cuando ella nos dijo, queridos jóvenes, solo les digo dos cosas: la palabra y la oración, más nada. Y todos así como que, ¿qué? Esperando grandes cosas, porque pues, una religiosa muy afamada y que no sé qué. Pero es que, ¿qué más queremos? Si en la oración encontramos ese lugar para conectarnos con Jesús, y en su palabra encontramos la inspiración, encontramos la fortaleza, encontramos la respuesta. Y te lo digo, uno que a veces cree que no, que la palabra es sencilla, y uno conforme va en las clases estudiando la Biblia y encuentra tantos detalles tan desconocidos y tan ricos, que verdaderamente que en la oración y en la palabra encontramos un vehículo para poder ser testigos de la esperanza. José, como seminarista estamos llamados a muchas cosas, y la gente tiene a veces impresiones tan alteradas de cómo vive el seminarista. Pero en palabras sencillas, ¿cómo el seminarista puede poder equilibrar la vida de oración con la vida de acción? ¿Y cómo eso le puede volver testigo de la esperanza? Bueno, es como la unidad que da el Espíritu Santo, porque acá en esta casa de formación habemos personas de diferentes partes, y como todos nosotros nos entendemos, tenemos un solo propósito: el amor y responder a Dios, al llamado que Él nos ha hecho. Pero pareciera, Josué, que nosotros aquí estamos orando, sí, nosotros oramos por la realidad del mundo y por nuestra realidad, que cada uno de nosotros vive en el proceso de formación. Pero pareciera que nosotros, el mundo allá hay un problema y nosotros acá orando. Se me viene a la cabeza el ejemplo de María y Marta. Nosotros en este momento hemos elegido la mejor parte: estar con el Señor, presentar aquello que está pasando afuera, las dificultades del mundo, la violencia, las guerras, la falta de pronto de amor del uno al otro, se la presentamos al Señor. Y nosotros en nuestra oración, en nuestra confianza, sabemos que el Señor va transformando la realidad del mundo. Pero es necesario que primero nosotros tengamos este encuentro con el Señor, para cuando nos toque acompañar una comunidad, haber tenido una experiencia de encuentro con el Señor, para que las comunidades también aprendan a encontrarse con el Señor por medio de la oración. Y para ti, Josué,
¿Qué experiencia tienes acá en el seminario de la oración como una escuela de formación? Bueno, justamente es vivir un día a la vez, la cotidianidad, poder encontrar en oración un sano equilibrio de comunicarme con Dios, pero también reconocer que donde está la comunidad también está Dios. Y en los demás, en el día a día, también encuentro a Dios, encuentro su respuesta y encuentro su auxilio. Y ya para ir concluyendo nuestra reflexión, los queremos invitar a hacer oración. La oración es el pilar de la vida del cristiano. Que en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, nosotros veamos la oración como la forma de comunicarnos con Dios. La oración, queridos hermanos, es así como cuando uno está enamorado y está con la persona, uno pasa tanto tiempo diciéndole a esa persona te amo. La oración se convierte en eso, en decirle al Señor lo que estoy viviendo, lo que siento, hablar de manera espontánea lo que estoy viviendo, lo que brota en mi corazón. Hagamos oración, no hagamos de pronto repetir el rezo y rezo, no. Hablemos con el Señor como un amigo, Él es nuestro amigo. Queridos hermanos, continúen con nosotros en este siguiente segmento de Escucha un corazón. Queridos hermanos, continuando en esta sección de Escucha un corazón en nuestro programa Jesús Evangelio, los invito para que meditemos en este día sobre la Madre Teresa de Calcuta. Fue una religiosa que nació el 26 de agosto de 1910 y fallece el 5 de septiembre de 1997. Pues esta madre religiosa vive alrededor de 87 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y fue canonizada durante el pontificado del Papa Francisco. Y quisiera traer a esta gran santa a este programa porque nos enseña mucho el sentido de la oración, principalmente pues algo que cabe resaltar de ella es que descubre su llamado, descubre su vocación poco cumplidos los 18 años de edad, cuando decide cambiar su nombre de pila por precisamente este nombre de Teresa. Su ministerio lo inicia en la India, pero con el tiempo va a pasar a desarrollar su ministerio, su trabajo de discípula, de misionera, en diferentes países. Durante su servicio, su misión, su apostolado, para ella siempre fueron más importantes los pobres, los marginados, los huérfanos, los abatidos, aquellos que necesitaban de una mirada misericordiosa. Y de ahí que nos va a regalar una frase sobre el cual que nos va a decir que en el hermano encontramos el rostro de Cristo. ¿Y por qué traigo esto a colisión? Porque es Jesús quien enseña a orar a sus discípulos y con el pasar del tiempo somos nosotros los que vamos aprendiendo a orar. Entonces que esta santa y el testimonio de esta vida también nos ayuda a reflexionar sobre esta frase que dice: el silencio para la oración debe estar tanto exteriormente como interiormente, dejando de lado nuestras preocupaciones. ¿Y cómo podemos encontrar esto? Sencillamente en la oración. En la oración, que es un diálogo, un encuentro con aquel que sabemos nos ama. Que por la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta seamos capaces de aprender a llevar una vida en oración, en reflexión, para que en medio de nuestras turbulencias, en medio de nuestras preocupaciones, el Señor nos conceda la gracia de caminar en la oración y en su diálogo. Entonces, que a lo largo de este programa logremos reflexionar sobre nuestra vida espiritual, para que seamos capaces de llegar al encuentro personal con Cristo.
Agradecemos a todas las personas que han seguido este programa, que han reflexionado en torno a la oración como una escuela. La invitación es ¿cuál? Sigamos orando. Que en cada momento de nuestra vida nos convirtamos en esos testigos de esperanza para el otro. El mundo hoy necesita de eso. El mundo hoy necesita que hablemos del amor, del Evangelio. Es la única herramienta con la cual nosotros podemos transformar el mundo. Vivamos la oración, entremos a esa escuela de oración. Jesús es el Maestro. Él nos quiere enseñar a que encontremos la felicidad que brota de su corazón. Y esa felicidad solo está cuando uno abre el corazón y le dice al Señor, aquí estoy, haz en mí según lo que tú quieras. Sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales y las diferentes plataformas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y así una forma de seguir comunicándose con nosotros y que nosotros les podamos seguir llevando la palabra de Dios a través de estas plataformas digitales.